Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, Unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 25 de agosto, damos comienzo al programa 262 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista y ambientalista. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 262, que corresponde al miércoles 25 de agosto, que, como es normal, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque se inicia con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota, y luego vienen las operetas que informan el Grupo Comuna, Comunicadores de la Argentina, con el análisis comparativo de la línea editorial de la prensa hegemónica, la trifecta, también llamada la trifecta. A continuación, la columna de Política Nacional de Carlos Olubica, y cerrando el bloque, un tema musical sobre un hecho que conmovió a la capital, por lo menos, que es la aparición de los carpinchos, y precisamente este tema musical se refiere a eso. Hacemos un paréntesis con el objetivo de informar sobre todos nuestros medios de comunicación, y luego iniciamos el segundo bloque con la columna de Jorge Mancinelli, de Economía, y a continuación nuestros invitados, columnistas invitados. En primer lugar, Néstor Míguez, pastor evangélico, presidente de la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, quien se va a referir a la serie El Reino
y el cinismo de los evangélicos conservadores. Luego viene la columna de Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, quien se va a referir a las próximas elecciones con el título Prueba de Fuego. Cerramos entonces el bloque y el programa con un tema musical de RS Positivo, ¿Nerón o Perón? Dicho esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancás con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. Del 26 de agosto al 5 de septiembre de 1957, sesiona el Congreso Extraordinario de la CGT auspiciado por la dictadura de Aramburu y Rojas, con la esperanza de organizar una central obrera alineada con el régimen. El intento fracasó. De aquel Congreso surgen las 62 organizaciones peronistas que sostuvo la lucha de los trabajadores. En minoría quedaron los autodenominados 32 gremios democráticos del sindicalismo amarillo. 28 de agosto de 1948. Eva Perón proclama los derechos de la ancianidad que fueron incorporados luego a la Constitución de 1949. En su recuerdo, en este día se celebra el Día Nacional de la Ancianidad. 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. La fecha fue instituida en diciembre de 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. 31 de agosto de 1951, Día del renunciamiento de Eva Perón. Evita comunica al pueblo argentino su declinación a la candidatura como vicepresidenta para las elecciones a celebrarse ese año y que fuera demandada por la multitud el 22 de agosto en el Cabildo Abierto del Justicialismo convocado por la CGT. 31 de agosto de 2014, el ARSAT-1, satélite de comunicaciones geoestacionario, producido por la empresa argentina INVAP, parte rumbo a Guayana Francesa para su lanzamiento. En Bariloche se despide al orgullo nacional producido con tecnología y mano de obra argentina. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner destaca la capacidad de generar tecnología por la inversión del Estado y por los recursos humanos altamente calificados. Al mismo tiempo, puntualizó que no hay más de 8 países en el mundo con capacidad para fabricar satélites geoestacionarios del tamaño del ARSAT-1. Continuando ahora con nuestro programa, vamos a escuchar un repaso a los comentarios políticos de la prensa hegemónica, las operetas al 22 de agosto que prepara Comuna, Comunicadores de la Argentina. La oposición mediática ya tacha candidatos para 2023. La multiplicación de pronósticos editoriales sobre una anhelada derrota del Frente de Todos en las legislativas, publicados incluso cuando hay encuestas propias que lo ponen en duda, parece insuficiente para satisfacer la voracidad por el poder político de estas empresas mediáticas que ya instalan una lista de excluidos en 2023. Alberto Fernández y Cristina Kirchner son los primeros, pero proyecciones urgentes y afiebradas, buscando aprovechar al máximo los hechos de la Quinta de Olivos, se extienden a Axel Kicillof y Máximo Kirchner. ¿Quién queda en carrera? La portada del domingo 22 del diario La Nación actúa como perfecta explicación de la estrategia editorial contra el oficialismo para las próximas PASO. La ayuda social es insuficiente. La vacunación va muy mal. Y el Frente de Todos está en su crisis más grave. Lo de Clarín es muy parecido. Acompaña una súbita preocupación por los salarios con una encuesta que pone a Juntos por el Cambio como ganador por 4 puntos.
El relato concertado entre estos diarios y otros socios del sistema mediático opositor se dirige a describir cada acto de campaña del oficialismo como una unidad forzada o impuesta. Tras la apurada sentencia sobre el ocaso político del presidente, también hay unanimidad en volver a ubicar a Cristina Kirchner como la protagonista excluyente en la coalición, no solo en este periodo, sino después de la cita con las urnas. Asimismo, si se inauguran viviendas, es para tapar el escándalo. Si avanza la vacunación, es para tapar el escándalo. Si se reúne el gabinete, es para tapar el escándalo. Si se menciona el desastre económico del macrismo, es para tapar el escándalo. Si un representante gubernamental habla del escándalo, lo hace para tapar el escándalo. Si se aprueban en el Senado pliegos de jueces, es para tapar el escándalo. Si se autorizara público en estadios de fútbol, será para tapar el escándalo. Sin embargo, detrás de esta metralla subyacen dudas y hasta razonamientos erráticos. El martes Pañi publicó en La Nación que es difícil asegurar el impacto electoral por los hechos de Olivos. Agrega que ya se sabe, además, que las encuestas son dudosas. ¿Qué hace a renglón seguido este redactor adalid de la inteligencia? Se prende de la encuesta publicada el domingo anterior por Clarín, obviamente adversa al Frente de Todos. El jueves Clarín publicita otra supuesta encuesta que da un empate en la provincia de Buenos Aires antes de llegar al extremo del domingo que da por ganadora a la oposición. El viernes en La Nación, Jacqueline dice que las encuestas ya reflejan el impacto sobre el presidente, aunque tras cartón confiesa que no se sabe si ello impactará en las urnas. En esta carrera sin control, el jefe de redacción de Clarín sentencia el domingo sobre el golpe a la imagen presidencial, aun cuando el oficialismo supere la prueba electoral. ¿En qué quedamos entonces? Fernández cae como un piano, tipió, pero es una foto, no una película. Y la película llega a 2023. Así Kirchner repite lo que ya escribió en abril con apenas 2 o 3 palabras diferentes. Aunque parezca hoy una broma de mal gusto, los planes de reelección en Olivos siguen vivos. Aplica la misma matriz el columnista Van der Koy. Cristina Kirchner dice no se considera con posibilidad de triunfo en 2023. Alberto Fernández está descartado, Máximo Kirchner y Axel Kicillof tampoco podrán ganar. Queda Sergio Massa, dice, pero ella no le tiene confianza. Y aunque Pañi diga que las encuestas no sirven, Morales Solá apela a ellas para sostener todo el discurso opositor. La economía está mal, la vacunación va mal, la imagen presidencial va mal. Para completar el cuadro tétrico, paladea la próxima circulación comunitaria de la variante Delta de COVID-19, con lo cual el electorado, dice, llegará a las urnas con bronca. El despliegue está salpimentado con otras expectativas. Que el presidente vaya preso, proyectó Paz Rodríguez Nil en La Nación. Que aparecerán más fotos y videos, anhelan los dos Viñaski en días consecutivos junto a la Nata y otros integrantes más o menos conocidos del pelotón. Otra vez quedó visible el sistema de ordenamiento discursivo que empieza en estos medios y es copiado y pegado por los opositores políticos. Kirchner, Van der Koy, Morales Solá y tras ellos las y los columnistas de segundas y terceras líneas sentenciaron que la palabra presidencial ya no tiene ningún valor. El senador Naidendorf repitió la sentencia en el recinto. Sus dichos pasaron a ser título noticioso. Las estocadas contra las vacunas y la vacunación continuaron, aunque no ocuparon en medios tan prestigiosos los espacios destinados a novedades sentimentales en la vida de la gran celebrity llamada China Suárez, objeto de esforzados despliegues del periodismo profesional. Martes en Clarín, domingo en La Nación, títulos gemelos sobre vacunas sin aplicar. Además, Clarín tuvo 2 días y medio en primer plano un suelto sobre el sospechoso costo de transporte de la vacuna Sinopharm. González de Clarín volvió a los términos del veneno y la lucha contra la vacuna soviética y comunista, como la llamaron TN e Infobae, al escribir que la elección del Sputnik en lugar de la amada Pfizer solo contribuyó a aumentar el número de muertos. Y Van der Koy, con Sputnik,
AstraZeneca y Sinopharm, venimos mal. No incluyó la pregunta, ¿y ahora qué laboratorio podrá ayudarnos? Ni falta que hace. En suma, el conjunto de estos despliegues viene a confirmar que la tan deseada derrota electoral oficialista es un objetivo en duda, sin confirmación consistente. Tanto es así que Morales Solá quiere sostener de alguna forma su diagnóstico sobre un avance total de Cristina Kirchner tras las elecciones y para ello llega a decir que lo hará aún en caso de un triunfo amargo. Parece que quiere ir preparando titulares y enfoques para el día después. No es la única singularidad, para usar términos amables, de esta carrera apurada, desesperada. Articulistas que presumen lucidez toman el dictamen del doctor Castro. Cristina es mala. Cristina es mala. Cristina es mala. Algunos ejemplos. Temeroso por el impacto que puedan tener las intervenciones de ella en la campaña, Pagni dice que el problema es que nadie le discute, igual como sucedía, afirma, en tiempos de Mussolini. Los lobos huyen de Wall Street, escribió el viernes Bonelli. El lector no sabe al principio si habla del caos económico mundial por la pandemia o del cambio climático, pero no. Habla del miedo a Cristina Kirchner. Y para terminar, otro prestigioso nos viene a explicar, por fin, los motivos del liderazgo de la vicepresidenta. Dispone de un invisible gas paralizante que Cristina utilizaría para disciplinar a la tropa. Firmado por Eduardo Van der Koy, columnista político principal de Clarín, el diario más vendido en la República Argentina. Esto fue Operetas. Comuna, Comunicadores de Argentina. Facebook, Comunicadores de Argentina. Twitter, @comuna_rg. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 23 de agosto, cerca de las 18 horas. Juntos por el cambio o Juntos por lo que sea, ha recuperado en estos días de campaña electoral varios antiguos juegos de la infancia. La mancha venenosa, las escondidas, el gran bonete y el distraído, que parecen ser los que mejor practican. A menudo los juegan en simultáneo, como si fueran partidas de ajedrez de los maestros del tablero. Mauricio Macri, que oficia de mancha venenosa, hace desesperados esfuerzos por acercarse a los de su alianza política, para tocarles y pasarles el sayo, pero la velocidad de escape viene superando a la del perseguidor. Cuando de pura insistencia logra acercarse un poco, empieza a funcionar el juego de las escondidas. Fue el caso en la última semana del encuentro con María Eugenia Vidal, quien en una especie de gambito cambió a último momento el lugar de reunión, porque en el pactado originalmente había periodistas apostados en la puerta y la candidata no quería correr el riesgo de alguna foto inoportuna. Solo difundiría las tomadas y seleccionadas por su equipo de prensa. Terminó siendo un minué bastante payasesco. Ni siquiera en el Zoom del pasado lunes pudo Macri sacarse de encima ese San Benito de mancha venenosa, porque también ahí se escondieron y pegaron el faltazo Rodríguez Larreta, Vidal y otros de los principales y habituales participantes de esas videoconferencias. No sea cuestión que la mancha venenosa se transmitiera por el ciberespacio. El motivo de escaparle a la imagen junto a don Mauricio no tiene solo que ver con quedar pegado a su pésima imagen. También es para ahorrarse los insistentes pedidos del expresidente para que salgan a defender lo indefendible, su gestión de gobierno. Ahí Macri juega al solitario. Es el único que se anima a defenderse a sí mismo. Los demás prefieren jugar al distraído. Y uno los entiende.
Tener que salir a defender en plena campaña electoral, por ejemplo, el escandaloso endeudamiento que tomaron en solo 4 años, sería como incendiarse al estilo Bonzo. Mejor de eso ni hablar, como tampoco pueden hablar de prácticamente nada de lo que hicieron como gobierno nacional o provincial. Si por eso practicaron el enroque y vino Vidal a la ciudad, así no tiene que dar explicaciones sobre su gestión en la provincia, y fue Santilli del otro lado de la General Paz, porque él tampoco necesita explicar lo que hizo doña María Eugenia. Ejercitan en este caso el juego del gran bonete. ¿Usted, señora? No, señor, yo no. Entonces, ¿usted, señor? No, señora, yo no tengo nada que ver. Lo mismo que hacen con la gestión macrista a nivel nacional. Entonces salen alegremente y con la mejor cara de yo no fui a hablar de la importancia de la educación y de cómo Alberto Fernández y Axel Kicillof, de puros jodidos nomás, impiden que los chicos y las chicas vayan a la escuela todos los días. Parece que el distraído les sirve para pasar por alto que recortaron los presupuestos educativos de nación, ciudad y provincia en un 33%, o que Vidal cuestionó la creación de tantas universidades en el conurbano porque total los pobres no llegan a ese nivel de estudios. Ahora, la orgullosa reencarnada en suelo porteño se lamenta de tantos jóvenes que quieren irse a estudiar afuera según ella. Promoviendo una presencialidad escolar irresponsable, creen que pueden recibirse de pichones sarmientinos. El cinismo es el sello de origen de esta gente. Ahí la vimos a Vidal recibiendo emocionada el chaleco que Alberto Crescenti, director del SAME, usó el día de la tragedia de Once. Una vez más, con el peor de los gustos, usando a los muertos para hacer campaña política. También lo hicieron con la tan promocionada como escasa de concurrencia Marcha de las Piedras, porque para ellos el coronavirus produce muertos solo en Argentina y el gobierno de Alberto hizo todo mal durante la pandemia. Dictaba una cuarentena para fortalecer el sistema de salud que ellos destruyeron, mientras ellos convocaban marchas para violar los cuidados elementales. Conseguía vacunas cuando pocos países del mundo las tenían, mientras ellos decían que traíamos veneno. Promovía el teletrabajo, la educación a distancia y las sesiones parlamentarias remotas, mientras ellos militaban la presencialidad irresponsable. Descubrieron la foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola del año pasado, con 10 personas, pero se olvidaron de la foto que ellos mismos difundieron en su momento de la fiesta de Elisa Carrió con 70 invitados y un espectáculo de mariachis, de la que participaron varias figuras notorias de la oposición, entre ellas Rodríguez Larreta, Santilli y Mario Negri. Entre tantos juegos y jugarretas, siguen practicando los mismos vicios de la vieja política con nuevas tecnologías. Así como en la campaña del 2017 hicieron uso de la base de datos de ANSES para afiliar de prepo y hacer figurar como aportantes a esa campaña a personas de bajos recursos que cobraban alguna prestación social, ahora nos enteramos que están utilizando los datos personales que los vecinos y las vecinas de la ciudad de Buenos Aires debieron completar al momento de recibir sus turnos de vacunación para mandar mensajes de propaganda electoral personalizados. Para ellos cometer delitos, utilizando el aparato del Estado para los intereses particulares, es moneda corriente. Parece que dijeran, mi propiedad privada es mía, pero la propiedad pública, si la manejo yo, también es mía. Así, en medio de la campaña electoral, Rodríguez Larreta, que podrá perder el pelo pero no las mañas, sigue adelante con sus negocios inmobiliarios. No hay protesta vecinal ni justicia que lo frene. Mientras le busca la vuelta al negocio de la Costanera Norte, que por ahora lo tiene trabado, logró que un juez amigo, cuando no, le habilite el convenio con IRSA para construir edificios de lujo en la Costanera Sur. En tiempo récord, y sin respetar ninguna norma, hizo aprobar ese convenio en la legislatura porteña.
mirá si entre la campaña electoral y los negocios inmobiliarios le van a quedar tiempo y ganas para defender la gestión de Macri. La tiene peliaguda en la ciudad por la fuga de votos hacia la derecha y por la cantidad de bancas que tiene que renovar. Y también la tiene que remar en la provincia, donde el Colorado Santilli, acostumbrado al amigable territorio porteño, todavía no se acostumbra al GPS y vive perdiéndose y teniendo que preguntar por ubicación de barrios y de calles, mientras el neuro radical le viene mordiendo los talones. Macri, el hombre que está solo y espera, trata de hacer algún aporte electoral, poco efectivo diría yo, hablando a los que ya están convencidos y volviendo sobre viejos fantasmas de fraude en la provincia de Buenos Aires. En el colmo del extravío que le provoca tanta soledad, después de jugar a las escondidas con Vidal, salió a decir que era obsceno hacer campaña electoral en medio de la situación que vive la Argentina, por culpa del mal manejo de Alberto, por supuesto. Nadie se molestó en explicarle que fueron los de Juntos por el Cambio los que se negaron a suspender las PASO por única vez y solo accedieron a una postergación de un mes. No importa, el doble discurso, la doble vara, ya sabemos, es una especialidad de los macristas. Muchas gracias a todas y a todos, les mando un fuerte abrazo. Canción para Carpincho. Estamos todos recorriendo la ciudad, volviendo a casa, recordando el humedal. Y al cheto siempre se le olvida que aparte de él también hay vida, entonces cree que es su tierra prometida. Andando solo o en manada por ahí, cruzando el muro que me impide ser feliz. ¿Por qué creaste un mar de gente a donde habitaba yo? Mira mi amigo, el que sobra acá sos vos. Carpincho, vuelve a Nordelta, se haga justicia en lágrimas de esos caretas. Carpincho, esta es tu tierra y es natural que el humedal te atrajera. Baray, 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 baray. En Buenos Aires, allá en Tigre son modernos, se hacen los yanquis pero viven en un termo. Evade impuesto el cajetilla, pero esa es otra canción, no se autopercibe ni un poquito ladrón. Pero enseguida se nos planta el poder. Acá en Nordelta ya no nos pueden ni ver. Si tomo mate soy un bruto, si soy carpincho un intruso, soy cualquier cosa menos tu vida de insulso. Carpincho, yo soy tu amigo, súbete al árbol desengreído. Y Carpincho, cópale el rancho, hacele al rico una invasión, karma por Pancho. Y vará, 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 y vará, y vará. Resista, Carpincho, resista. Obligados a volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todas las demás detenidas y perseguidas por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de las presas políticas. Antes de continuar con Obligados a volver, les invitamos a conocer todos
nuestros medios de comunicación, nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, y La Lealtad Política y Cultura, con informaciones e imágenes diarias de los temas tratados en el programa de radio. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Y seguimos sumando espacios para compartir con ustedes. Ahora también estamos de lunes a jueves a partir de las 21 horas comentando las noticias más importantes en un nuevo espacio llamado Comentarios Obligados. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Creación de la Universidad Obrera Nacional. El 26 de agosto de 1948, el gobierno peronista promulgó la Ley 13.229, creando la Universidad Obrera Nacional como institución superior de enseñanza técnica. Sus principales finalidades fueron la formación integral de profesionales de origen obrero, destinados a satisfacer las necesidades de la industria nacional y proveer a la enseñanza técnica un cuerpo docente integrado por elementos formados en la experiencia del taller, íntimamente compenetrados de los problemas que afectan al trabajo industrial y dotados de una especial idoneidad. La Universidad Obrera Nacional fue establecida como órgano asesor en la redacción de los planes y programas de estudios de los institutos inferiores a fin de que la enseñanza se desarrolle en todo el ciclo con sujeción a una adecuada graduación y jerarquización de los conocimientos. La ley de creación le asignó a la Universidad Obrera Nacional el asesoramiento en organización, dirección y fomento de la industria, con especial consideración de los intereses nacionales, encargándole la misión de promover y facilitar las investigaciones y experiencias necesarias para el mejoramiento o incremento de la industria nacional. Estableció que la universidad debía facilitar o propender la realización de cursos de extensión universitaria o de cultura fundamental técnica, así como la formación de equipos de investigación. La ley implantó como objetivo proporcionar a la industria técnicos competentes y especializados y facilitar a los obreros y obreras el acceso a superiores condiciones de vida y bajo la capacitación necesaria para el desempeño de actividades de mayor responsabilidad en el orden técnico. Estableció que se debía dotar al obrero de los conocimientos fundamentales indispensables para abordar ulteriormente el estudio de disciplinas científico-técnicas superiores que pasarían a integrar el plan de enseñanza de la Universidad Obrera Nacional. Determinó que los obreros que aprobaran los exámenes finales de egreso obtendrían el título de técnicos de fábrica en cada una de las especialidades y estableció
que aparte de los cursos de perfeccionamiento técnico que constituyen su objeto principal, los institutos técnicos impartirán cursos de extensión y especialización para el personal directivo y docente de las escuelas dependientes de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Dispuso constituir laboratorios de experimentación tecnológica para el contralor de los fundamentos científicos que se invoquen para cimentar el prestigio comercial de productos, maquinarias u otros elementos industriales y al dictado de cursos de perfeccionamiento para becarios egresados de escuelas técnicas del país o del extranjero y cursos de especialización correspondientes a nuevos estudios u oficios. El Poder Ejecutivo destinó terrenos fiscales a la instalación de la Universidad Obrera Nacional y de institutos técnicos. Dispuso que los organismos autárquicos de la Administración Nacional efectuaran igual transferencia. El decreto reglamentario del 7 de octubre de 1952 sostuvo que la obtención de una legislación progresista que asegura condiciones de vida dignas para los trabajadores desde el punto de vista material no era la última etapa de las reivindicaciones obreras inscritas en la doctrina peronista, puesto que se considera necesario, dijo, hacer accesible al pueblo los demás instrumentos de que se vale el hombre para alcanzar la plenitud de su derecho y consolidarlos en el tiempo, es decir, la conquista de los instrumentos de la cultura y del saber, que no solo permiten usar de los derechos adquiridos en toda su amplitud y posibilidades, sino al propio tiempo utilizar los recursos de la inteligencia para defenderlos y perfeccionarlos. Para la doctrina peronista, explicó el decreto reglamentario de la creación de la Universidad Obrera Nacional, no es suficiente asegurar a los trabajadores el goce de los bienes materiales dentro de una economía de justicia social. Ella persigue fines más ambiciosos, como son los de operar un profundo cambio en la estructura de la sociedad actual, transformándola en una sociedad de trabajadores organizados, que se distinga por un alto índice de cultura social, que haga factible una adecuada comprensión de los individuos entre sí y entre estos y el Estado. Una de las bases políticas del decreto reglamentario de la Constitución 1949, en el apartado refería a la Declaración de los Derechos del Trabajador. Aquella Constitución, la de 1949, fue derogada ilegalmente por un bando militar el 27 de abril de 1956. Esa Constitución sostenía que el mejoramiento de la condición humana y la preeminencia de los valores del espíritu imponen la necesidad de propiciar la elevación de la cultura y de la aptitud profesional, procurando que todas las inteligencias puedan orientarse hacia todas las direcciones del conocimiento. E incumbe a la sociedad estimular el esfuerzo individual proporcionando los medios para que, en igualdad de oportunidades, todo individuo pueda ejercitar el derecho a aprender y perfeccionarse. El 17 de marzo de 1953, el presidente Perón inauguró el primer ciclo lectivo de la Universidad Obrera Nacional. En esa oportunidad desplegó el contexto ideológico y, por lo tanto, político de iniciativas como la creación de la Universidad Obrera. Explicó que cuando el peronismo hablaba de la justicia social, no estaba diciendo que había que llevar solamente un poco más de dinero a los hogares del pueblo argentino o un poco más de comida a sus hijos. Hablaba también de nutrir más abundantemente el alma y la inteligencia de nuestro pueblo. Siempre el pueblo ha sido víctima privada de felicidad, de alimento y también de cultura y de ciencia, dijo Perón. Por eso, la justicia social, como nosotros la entendemos, no consiste solamente en dar a nuestro pueblo lo material,
sino también en prepararlo intelectual y espiritualmente. La formación de universidades de carácter técnico en el país presupuso no solamente la formación de un técnico, sino también, y esto es extraordinario, sino también la conformación de un ciudadano de la nueva Argentina. Esa formación respondía a una visión estratégica hacia el proceso de crecimiento de la industria nacional que demandaba la capacitación de las mayorías. La política de Estado que produjo esas posiciones incluyó la eliminación de todos los aranceles a la enseñanza superior, decisión convertida en decreto el 22 de noviembre de 1949. En 1953 suprimió el examen de ingreso a las universidades. En pocos años se triplicó la matrícula de las universidades. La organización de un Estado que fuera garante de una nación libre, justa y soberana condensaba la integralidad de la política planteada por Perón y un proyecto de país opuesto al que organizaron los comerciantes de la ciudad de Buenos Aires a partir de 1852 con la caída de Rosas. El proyecto de los intermediarios porteños de 1852 era integrarse al comercio mundial bajo la protección del Imperio Británico en condiciones de propietarios de la tierra y de sus frutos. En 1955, mediante el genocidio del 16 de junio, golpes de Estado, dictaduras cívicos-militares, ilegalidades y tradiciones subsiguientes, retomaron el proyecto de 1852. Hay una Argentina inconclusa. La brújula que guía hacia su concreción tiene referencias imborrables. Una de ellas es la creación de la Universidad Obrera Nacional y la apertura democrática de las universidades. Buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. Mi nombre es Néstor Míguez y agradezco una vez más a los productores de Obligados a Volver que me hayan invitado, como lo han hecho otras veces en el pasado, a compartir con ustedes este tramo de nuestro programa y nuestra reflexión. Es oportuno que así sea porque llevo más de 50 años de pastor en una iglesia evangélica y las iglesias evangélicas ahora han tomado nuevamente notoriedad a partir del éxito que ha tenido esta serie llamada El Reino, con excelentes actores y producción en nuestro país. No soy crítico de arte, no podría hacer una opinión fundada sobre la calidad de esta propuesta, pero como persona común que mira muy de vez en cuando algunas series, la he encontrado muy atractiva, muy interesante, muy bien armada. Te atrapa y querés llegar pronto al final. Pero yendo al contenido de la serie, no creo que deba sorprendernos mucho, porque los argentinos desgraciadamente hemos vivido estas cosas que aparecen en la serie. Voy a dejar lo que tiene que ver con la iglesia evangélica para un comentario al final. Pero creo que vale la pena señalar también otras cosas. El apriete a jueces, la presión también ejercida desde servicios de inteligencia extranjeros o clandestinos, fiscales que son removidos de sus cargos por intereses de un procurador sensible a los manejos del poder,
y gestores en las sombras que extorsionan, secuestran, suicidan presos peligrosos. Todo eso nosotros lo conocemos muy bien. Y estos gestores han estado actuando, y alguno incluso se encuentra prófugo, cuando la justicia o aquel sector de la justicia que todavía mantiene sus principios logra identificarlos. De manera que no nos tiene que llamar la atención esto que se nos propone a través de esta serie. El cinismo como arma política ha sido fundamental, desgraciadamente, y lo seguimos viendo en quienes han ocupado cargos significativos, máximos en nuestro país, y siguen hablando como si nada ocurriera, como si no fueran responsables de nada, mintiendo a cara descubierta frente a un pueblo que sufre, frente a las consecuencias nefastas que han dejado en una gestión lamentable. Todo eso lo vemos. El discurso final del pastor pone de manifiesto, del pastor de la serie me refiero, pone de manifiesto realmente cuáles son las premisas con las cuales se mueven estos grupos. Empresarios inescrupulosos que intentan el camino de la política como una forma de incrementar sus negocios. Todo eso ha sido parte de nuestro pasado muy reciente, como para que solamente se preste atención al hecho de la participación en la ficción de un pastor evangélico. Creo que la serie nos muestra muchas otras cosas que nos tienen que ayudar a reflexionar como país, a ver justamente las dimensiones profundas que tiene la corrupción, de la cual seguimos padeciendo y que ha sumido gran parte de nuestra población en la pobreza. Yendo ahora a lo que es específico de esa visión que presenta de las iglesias evangélicas. Debo reconocer que efectivamente una parte importante de los evangélicos en el país tienen una visión bastante conservadora, especialmente en las cuestiones que hacen a género, homosexualidad, aborto y demás, vinculadas con ese aspecto de la vida humana. No necesariamente son igualmente conservadores con respecto a temas sociales. Así, muchas pequeñas iglesias evangélicas diseminadas en todo el país tienen un trabajo social importante, en muchos casos también con una participación crítica en lo social, integradas en muchos casos a los movimientos populares, acompañando a los movimientos sociales, integradas al campo popular. En ese aspecto hay que decir que no siempre las iglesias y posturas evangélicas son coherentes con un todo, como también ocurre con otras iglesias. En ese sentido, tanto la Iglesia Católica como sectores del judaísmo y, por cierto, del Islam, especialmente en las cuestiones que hacen a género, tienen una visión igualmente conservadora, aunque después en la parte social asuman otros compromisos. Debo decir también que lo que se refleja en la serie no es lo que son la inmensa mayoría de las iglesias evangélicas. Sean estas las iglesias evangélicas históricas, como luteranos, metodistas, reformados y otras presbiterianos y otras que provienen de una historia larga en nuestro país,
la mayoría de ellas con más de 100 años de presencia, como también tienen más de 100 años de presencia algunas de las iglesias pentecostales históricas que no se ven retratadas ni reflejadas en lo que presenta la serie. Lo que presenta la serie es más vale el resultado de algo que ha ocurrido recién en los últimos años y que yo en realidad más que iglesias las llamaría empresas religiosas, que hacen uso de distintas técnicas de marketing para captar gente y captar fondos. En Argentina no son muchas y no han tenido grandes manifestaciones, aunque sí son muy significativas en Brasil, en Perú, obviamente en su origen en Estados Unidos, y sí tienen algunas ramificaciones en nuestro país. Estas sí han sido acusadas en distintos lugares de lavado de dinero, de tráfico de influencias y demás. Aunque también hay que decir que no todas las iglesias evangélicas de Brasil, ni todas las iglesias evangélicas de Perú, ni todas las iglesias evangélicas de Estados Unidos siguen esta línea. Estas en realidad son empresas de captación de finanzas que se disfrazan y usan un lenguaje evangélico en el cual en el fondo realmente no creen. Quienes creemos en el Evangelio de Jesús, lo hagamos desde las iglesias evangélicas tradicionales, pentecostales, o desde la Iglesia Católica u otras manifestaciones del cristianismo, así como de otras expresiones de fe. Sabemos que nuestro compromiso es con los más humildes, con los pobres, con los necesitados, y que nuestra participación entonces se debe acompañar al campo popular en la construcción de una esperanza, de un mundo más justo, de una mejor distribución de los bienes abundantes que adornan nuestro país y del acompañamiento de aquellos líderes políticos o de otras manifestaciones que verdaderamente asumen la justicia social, la búsqueda de la igualdad y la verdad como su camino de vida. Bueno, nuevamente una alegría poder compartir con ustedes y hasta cualquier otro momento.